Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y Jerusalén, madre de los redimidos. La Biblia es un libro divino, escrito en el lenguaje común y cotidiano de los seres humanos, y este es muy rico en todo tipo de recursos literarios que permiten la comunicación de las ideas con sencillez, si se quiere facilitar el entendimiento, o de complejidad, si por el contrario se quiere dificultar su comprensión. Obviamente, según la lógica simplista de algunos, el mensaje divino debería ser siempre muy claro y sencillo, tanto que hasta los necios pudieran entenderlo. Pero las cosas no son como algunos pretenden. Es más, a veces son lo opuesto. Con esto queremos decir que es frecuente que el Señor o los siervos que hablan en su nombre transmitan sus mensajes a través de los recursos del lenguaje más complejos e intrincados para que ni siquiera los sabios terrenos puedan entenderlos de sí mismos. Uno de los géneros literarios frecuentes en la Biblia y difícil de entender son las alegorías. También existen otros, como las parábolas, de gran complejidad. Pero hablemos en esta ocasión de las alegorías. Hablemos del estilo o género literario de Isaías 66. Es un estilo llamado alegórico. Este es una forma de hablar figurada en la que se dice una cosa queriendo decir otra. Isaías 66, 7 y 9 al 11. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que os deleitéis con el resplandor de su gloria. Como hemos visto, el género es alegórico. Se está hablando de una ciudad que está de parto, una ciudad que da a luz, que hace nacer, que da de mamar, una ciudad que tiene pechos y da de mamar, pero al mismo tiempo lo que da de mamar esta ciudad son consolaciones. Todo esto evidentemente es un lenguaje figurado. Este estilo literario es tan frecuente en la Biblia como en la vida misma. Nosotros solemos emplear muchas figuras literarias cuando hablamos. En Isaías 54, 1 y 5 se dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. De nuevo, otro texto en el que se habla de un pueblo como estéril, como una mujer estéril, que nunca estuvo de parto. Y se habla de Dios como marido, como esposo de ese pueblo. Por tanto, está claro que se está hablando figuradamente. En muchos casos, la propia Biblia, que usa este tipo de lenguaje
figurado, simbólico, alegórico, se encarga de decirnos que lo está usando, que está hablando figuradamente. En muchos casos la Biblia lo hace, advierte del tipo de lenguaje que usa. En Gálatas 4, 24, 26 al 27, el apóstol Pablo está hablando alegóricamente y llega un momento en el que dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Un ejemplo claro de explicación del autor sobre el lenguaje que está usando, lo cual es una alegoría. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que una alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. La alegoría es una forma de hablar con mensaje oculto, como la fábula o la parábola. Un mensaje oculto porque, como hemos dicho, se dice una cosa queriendo decir otra. Juan 10, 1 al 6. El que no entra por la puerta en el redil, ese es ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor, y a sus ovejas llama por nombre y saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esto es lo que sucede frecuentemente con las alegorías en general, pero también de la Biblia. La gente no suele entenderlas. Porque claro, como hemos dicho, se dice una cosa queriendo decir otra. Y esto hace que los oyentes de las alegorías pues no sepan cuál es el mensaje oculto del que trae la alegoría. El lenguaje simbólico o figurado tiene un propósito de parte de Dios. Está claro que Dios usa este tipo de lenguaje en la Biblia. Hemos visto dos ejemplos que dice que se estaba hablando en alegoría. También Isaías 66 es una alegoría. Pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios emplea un lenguaje difícil? Un lenguaje que no facilita el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pareciera que el lenguaje de la Biblia debiera ser muy, muy sencillo. Muy sencillo. Pero la Biblia habla alegóricamente, habla por parábolas, habla en forma figurada. ¿Por qué? Pues posiblemente la respuesta que voy a dar no guste a muchos, pero es la respuesta de la Biblia. Y la respuesta de la Biblia suele no gustar a muchos. El lenguaje simbólico figurado de parte de Dios tiene el propósito de impedir la salvación de los que no han sido elegidos
desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y de permitir la salvación solo de los que sí han sido elegidos, de permitir la salvación solo de las ovejas que el Padre dio al Hijo para que redimiera. Mateo 13, 10 al 12. Y los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 13, 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean, y oigan, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En definitiva, solo los verdaderos discípulos de Jesús, de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, entenderán el significado oculto y misterioso que contiene la palabra de Dios. Mateo 13, 18 al 23. Oíd vosotros la parábola. Ahora Jesús les va a explicar la parábola a los suyos. Oíd vosotros la parábola. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo sembrado. Este es el de junto al camino. Y el sembrado en pedregales oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz y tropieza. El sembrado entre espinos oye, pero el afán ahoga la palabra. Mas el sembrado en buena tierra oye y entiende la palabra y da fruto. Los escogidos de Dios para ser salvos entienden siempre la palabra. La entienden no de sí, sino porque Dios hace que éstos entiendan. ¿Qué dice literalmente la alegoría de Isaías 66? Ya hemos visto que este capítulo contiene una alegoría y hemos visto lo que sucede con las alegorías en la Biblia. Pero ¿qué dice literalmente la alegoría de Isaías 66? Que Sión llegaría a estar de parto para dar a luz hijos para Dios. A pesar de la esterilidad, de su falta de fe, la ciudad de Sión pariría por Dios y para Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Esta ciudad nunca dio hijos para Dios. Nunca. La mayor parte de sus habitantes, de sus ciudadanos, no eran creyentes. Algunos de sus reyes fueron creyentes, pero la mayor parte del pueblo no era creyente. Por tanto, esta ciudad no daba a luz hijos para Dios. A pesar de haber sido repudiada por Dios, por su pecado, Sión tendría un hijo, un hijo. Y después de ese hijo
muchos hijos. Isaías 54, 2 al 3. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. A través de Sión, Dios daría a luz a su Hijo, el Redentor, el Cristo. El Hijo del que habla Isaías 66 era el Cristo. Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Singular. Isaías 28, 16. Jehová el Señor dice así: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esto era una profecía sobre el Mesías. Apocalipsis 12, 2 al 5. Estando encinta, dio a luz un hijo que regirá todas las naciones. Por tanto, Sión daría a luz un hijo para Dios. Un hijo, el Mesías, que con su sacrificio pondría el germen de vida de una nación formada por creyentes, por personas que creerían en ese hijo. Por tanto, después del primer hijo, el Mesías, Sión daría a luz hijos, plural, muchos hijos. Volvamos a leer de nuevo Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea que hemos visto que en el versículo 7, Sión daría a luz un hijo, y en el versículo 8 que daría a luz hijos, plural. El hijo, singular, era una referencia al Mesías, y los hijos, plural, era una referencia a los creyentes en el Mesías. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice la Biblia de Jesús. Y dice Gálatas 3, 6 al 7, Abraham creyó a Dios y los que son de fe son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Todos los creyentes verdaderos en Cristo de todos los tiempos son hijos de Abraham. Son hijos de aquella promesa que Dios dio a Abraham en el principio de los tiempos. Por tanto, este embarazo y parto de Sión sería obra de Dios, quien era su marido y su redentor. Isaías 66, 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Una obra totalmente de Dios. Isaías 54, 5 al 6. Tu marido es tu hacedor, Jehová es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Te llamó Jehová. Por tanto, de Sión y de Dios, los hijos nacidos por la gracia de Dios y obra redentora del Mesías, los hijos nacidos recibirían el cuidado necesario. De Jerusalén, la madre, mamarían sus hijos el gozo, el consuelo
y la gloria de pertenecer al pueblo eterno de Dios. Está claro el lenguaje alegórico, porque se está hablando de mamar. En principio, mamar tiene que ver con leche, pero se está hablando de virtudes, se está hablando de eh, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, el gozo, el consuelo, la gloria. Todo este tipo de cosas serían parte del pueblo redimido, y este pueblo las mamaría de su madre Jerusalén. Isaías 66, 10 al 11. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Por tanto, este pueblo de redimidos, de creyentes, estos hijos de Jerusalén, de Sión, recibirían de su madre consuelo, gozo y gloria. Y del Padre, Dios, recibirían el tierno cuidado de la paz y de la prosperidad eterna. Isaías 66, 12 al 13. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Por tanto, que Jerusalén, esposa e hijos de Dios, tendrían un final gozoso y eterno con Dios. Esta es una de las cosas que nos viene a decir este pasaje. Jerusalén tendría hijos por Dios y para Dios, hijos que serían cuidados, hijos que tendrían un final gozoso. Los hijos de Sión serían libres de la ira de Dios que vendría sobre el mundo impío. Estos hijos serían eficazmente salvos. Isaías 66, 15 al 16 y 24. Porque aquí que Jehová vendrá con furor y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, y su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Los hijos de Sión serían juntados antes del juicio para ver la gloria de Dios. Isaías 66, 18 y 20. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Estos hijos serían personas de todas las naciones de la tierra. Y estos hijos de Sión poseerían los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios tiene preparados para ellos. Isaías 66, 21 al 23. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el significado de la alegoría de Isaías 66? ¿Cuál es el significado? En primer lugar, que de los creyentes judíos, de la esposa espiritual de Dios, vendría el Mesías como adelantado. Todos los involucrados en el nacimiento de Jesús
eran creyentes en la palabra. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. María era una mujer judía. La madre de Jesús era una mujer creyente. Las palabras del ángel a ella así lo muestran. Lucas 1, 30, 33 y 77. El ángel le dijo: María, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y su reino no tendrá fin. Vendrá para dar conocimiento de salvación a su pueblo. María era una mujer creyente. José, el marido de María, también era un hombre creyente. Mateo 1, 20 al 23. Un ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dijo el profeta: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Zacarías, el padre de Juan Bautista, también era creyente. Lucas 1, 67 al 70 y 73. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio sobre el juramento que hizo Abraham. Y así podríamos seguir hablando y hablar de Simeón, aquel hombre que era justo y piadoso y que esperaba la venida del Mesías como una esperanza fundamental de su vida, según nos dice Lucas 2, 25 al 32. Simeón, hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y vino al templo y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Señor, dijo, han visto mis ojos tu salvación, luz para los gentiles y gloria de Israel. En definitiva, todos los instrumentos de la venida del Mesías, todas las personas involucradas en la venida del Mesías, eran creyentes, eran creyentes, eran parte de ese remanente fiel de Dios que siempre ha existido, eran creyentes. Y a través de ese remanente fiel vino el Mesías. La segunda cosa que nos muestra esta alegoría es que por la fe en el Cristo Redentor, los salvos formarían una nación para Dios. Los creyentes y redimidos en Cristo, por Cristo, somos los hijos de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial. Aquellos hijos que hemos leído que pariría Jerusalén, estos somos los creyentes en Cristo. Gálatas 4, 26 al 28. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo a una iglesia gentil, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los creyentes en Cristo, los gentiles, todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, todos los creyentes en Cristo somos los hijos de la Jerusalén celestial. Los creyentes y redimidos por Cristo somos el pueblo de Dios, el pueblo propio de Dios. Tito 2, 13 al 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los creyentes en Cristo somos el pueblo propio del Señor. Los creyentes en Cristo somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que ahora habéis alcanzado misericordia. Los que no éramos pueblo antes, los gentiles, ahora somos pueblo. Los que no éramos hijos antes, ahora somos hijos. Todo el que cree en Cristo, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, sea varón, sea mujer, todo el que cree en Cristo forma parte del pueblo propio de Dios, de la nación santa de Dios. Los creyentes y redimidos formamos una nación de Dios de todo linaje y lengua. En Apocalipsis 5, 5, 8 al 9, se dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y se postraron ante el Cordero, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por tanto, los redimidos somos los hijos de Sión, los hijos de Dios. Somos el pueblo santo propio espiritual de Dios. Esta nación redimida es el templo de Dios. Algunos esperan la construcción de un nuevo templo. Semejante disparate no tiene en la Biblia ningún apoyo. Aquellos que defienden semejante disparate, que en estos tiempos se va a construir un templo por Dios y para Dios, no han entendido el lenguaje de la Biblia, el lenguaje figurado de la Biblia. Tienen velados sus ojos para no entender. Tienen su corazón duro para no entender. Siguen el error de las tinieblas. Porque la Biblia nos dice bien claro que los creyentes en Cristo de todas las naciones, somos ya el templo de Dios. Somos el cumplimiento de las profecías de Dios que hablaban sobre un templo futuro santo. Efesios 2, 11 al 16. En otro tiempo vosotros los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no existe un pueblo judío por un lado y los gentiles por otro. Eso es algo del pasado. Ahora, dice Pablo, ahora, de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no existe un pueblo terreno
que se pueda llamar pueblo de Dios ya no existe. Los judíos terrenos no son hoy pueblo de Dios. Mirad con qué seriedad lo afirmo. No son hoy pueblo de Dios. Lo fueron en el pasado, sí, hasta la venida del Mesías. Pero hoy no son pueblo de Dios. Hoy son un pueblo más de la tierra. Un pueblo más. Ni peor ni mejor. Un pueblo más. Ahora, hoy, todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea gentil, pasa a formar parte del pueblo de Dios. Hoy, esto es lo que sucede hoy en el mundo. Por tanto, el que piensa hoy que existe todavía un pueblo terreno, como en el pasado, que es pueblo de Dios, no entiende lo que dice la Biblia. Mediante la cruz, aquí está la clave, la cruz es el centro de la historia de la redención. La cruz es un antes y un después en la historia de los hombres. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y esto es algo que a algunos les cuesta entender. Pero con la cruz hay un antes y un después. Mediante la cruz, Dios reconcilió con él a ambos en un solo cuerpo. Así, sigue diciendo Pablo, Efesios 2, 19 al 22, que ya no soy extranjero. Los gentiles no somos extranjeros. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los redimidos somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios, todos los redimidos. Porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Apóstoles representan al Nuevo Testamento y profetas al Antiguo Testamento. Las escrituras, todas las enseñanzas de las escrituras, rectamente interpretadas, obviamente, son el fundamento de los redimidos, el fundamento del verdadero pueblo de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo. Mirad aquí la palabra templo. Un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Más claro, el agua. El que no entiende lo que acabamos de leer, pues está muy mal. El que no entiende estas palabras. Muy mal. Por tanto, el templo de Dios hoy son los redimidos. En ellos mora el Espíritu Santo, en cada uno de ellos. El Espíritu Santo mora en cada creyente y con todos los creyentes. Mora distributivamente y corporativamente. Ellos son el templo de Dios. Por tanto, la iglesia es la nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén, la terrena, pasó. Eso pasó. Pasó. Fue una ciudad simbólica de otra espiritual. Pero la terrena cumplió su papel como símbolo. Y ahora lo que queda es la espiritual, la realidad espiritual.
y la Nueva Jerusalén es la iglesia. La iglesia o Nueva Jerusalén heredará los cielos y la tierra nueva prometidos por Dios. Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si tú no entiendes estas palabras que acabamos de leer, no eres parte de la ciudad santa de Dios. No eres parte de la nueva Jerusalén. Si no entiendes esto, no eres ninguna de esas dos cosas. Y por tanto, Dios no mora contigo. No eres pueblo de Dios. Dios no está contigo como tu Dios, según lo que acabamos de leer. Según lo que acabamos de leer. Las creencias determinan lo que somos. Si tú crees lo que acabamos de leer, Apocalipsis 21, 1 al 3, si tú lo crees, entonces eres parte del tabernáculo de Dios. Dios mora en ti, si lo crees. Si tú lo crees, eres pueblo de Dios. Dios está contigo, como Dios, si lo crees. Si tú no crees esto, si estás esperando otra cosa distinta a esto, entonces lamento comunicarte que estás lejos, muy lejos, de los planes de Dios, de los planes redentores de Dios. Por tanto, yo te pido por favor, que este versículo que acabamos de leer y los anteriores, que los leas, que leas detenidamente estos textos de la palabra de Dios. Porque en estos textos se habla de la salvación, de lo que supone la salvación. No son cualquier cosa estos textos. Creer estas cosas es fundamental. Por tanto, después de que terminemos de hablar, medita y si hace falta escucha estas cosas las veces que sea necesario hasta que las entiendas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y Jerusalén, madre de los redimidos. Y hemos hablado en primer lugar del estilo o género literario de Isaías 66. Y hemos dicho que es alegórico, una forma de hablar figurada, en la que se dice una cosa queriendo decir otra. Es muy frecuente en la Biblia como en la vida misma. Dice la RAE que una alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. ¿Qué dice literalmente la alegoría de Isaías 66? Que Sión llegaría a estar de parto y dar a luz hijos para Dios, que a través de Sión daría a luz a su Hijo el Redentor, que los hijos de Sión y de Jehová recibirían sustento y cuidado, que Jerusalén, esposa de Dios, tendrá un final gozoso y eterno junto a él. Y nos hemos preguntado finalmente cuál es el significado de la alegoría de Isaías 66. Y hemos dicho que de los creyentes judíos, de la esposa espiritual de Dios, vendría el Mesías. Que por la fe en el Cristo los redimidos formarían una nación santa para Dios. Que esta nación redimida es un solo templo de Dios por y en el Espíritu Santo. Que la iglesia o Nueva Jerusalén heredará los cielos y tierra nueva prometidos. Dice Hebreos 12, 18 y 22 al 24.
No os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, porque todas tus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen. Se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Gracias, Señor, porque tú tienes a través de tu palabra un mensaje para nosotros, un mensaje eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer ese mensaje hoy y siempre. A creer que desde siempre tú has tenido un pueblo desde antes de la fundación del mundo, que ese pueblo fue redimido por tu Hijo Jesucristo y que estamos ahora formando una nación santa, una nación para morada del Espíritu Santo, para estar contigo un día. Ayúdanos, Señor, a creer esto y a vivirlo. También, Señor, te suplico una vez más por los enfermos, que tú tengas misericordia, Padre, que sigas recuperando a aquellos que están enfermos, Señor, que tú sigas obrando sanidad entre tus hijos, que sigas ayudando a las familias, dando paciencia, dando amor, dando una actitud de abnegación para cuidar a los enfermos. Y danos también a todos en el resto de cosas de la vida, danos la actitud, Señor, la actitud adecuada para serte fieles siempre. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.